¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video te voy a integrar tres temas, ¿vale? Tres temas de la unidad 5 y es el último video de geografía. Con este terminamos. Bien, ¿cuáles son los temas? Te los dejo ahí en la cajita de descripción para que lo vayas checando con tu temario. Entonces vamos a iniciar con cambios en el mundo, ¿vale? Por cambios en el mundo podemos dando una introducción que después de la Guerra Fría, que fue esta competencia entre estos modelos, ¿no? El capitalismo y el socialismo, nosotros sabemos que terminó ganando el capitalismo y esto pues fomentó el desarrollo de la globalización y esta integración del mundo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué trajo como consecuencia o qué cambios trajo en el mundo esto, los cuales estamos viviendo actualmente? Bueno, que hubo una nueva distribución del trabajo, que algunas ciudades crecieron y se desarrollaron más por el aumento de la tecnología, que obviamente esto favoreció, ¿no? Ya sabes, el libre mercado y se crearon acuerdos económicos entre ciertos países, que de hecho ya lo hemos visto en otros videos. Y obviamente el lado feo de la moneda es que creó demasiada desigualdad económica, ¿no? Marginación, pobreza, delincuencia y discriminación en algunos países. Por ejemplo, nosotros no lo vemos, ajá. ¿Por qué? Porque estamos de este lado del mundo occidental que realmente no nos no estamos tan enterados de algunas partes del mundo que están sufriendo demasiado, ¿no? Latinoamérica es ejemplo, pero ahorita que veamos lo de Sudán del Sur, por ejemplo, hay países que están peor, ¿sí me explico? Y te digo, desgraciadamente no lo vemos. O sea, podemos ver la parte bonita y decir, ay, cuánta tecnología y lo que sea. Y si nos ponemos a ver la otra parte, hasta como que nos sentimos incómodos de la diferencia tan abismal que hay. Y eso es algo real hoy en día. Bueno, respecto a esto, entonces ahí en el Comipems he notado que te preguntan por tres países. Yugoslavia, ajá, por la desintegración de la URSS y por Sudán del Sur. Hay otro, ¿no? Que es el conflicto pérsico, pero ese, bueno, viene en historia. Entonces, por Yugoslavia, vamos a empezar por Yugoslavia. La disolución de Yugoslavia, es decir, que este territorio se desintegró y dio lugar a otro, fue a partir de 1991 hasta el 2006, que obviamente por problemas económicos, por guerras civiles, descontento social, huelgas, se dio como resultado que se fuera desintegrando y nos dio Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. ¿Sí? Te puse aquí un mapita para que más o menos te des la idea. Ahí viene la fecha. Entonces, todo eso era Yugoslavia y ya ahora pues se desintegró y se hicieron otras naciones. Ahora, ¿qué te van a preguntar? Normalmente aquí sí te encargo que te grabes los años, porque este tipo de preguntas viene con años. Ajá, viene con años. Dicen, en el año tal que se desintegró y tienes que completar oración. O en el año tal que se independizó, ¿sí me explico? Entonces, aquí sí te recomiendo que te grabes años. Ahora, vámonos con la desintegración de la URSS. Bueno, nosotros ya más o menos tenemos una idea, ¿no? ¿Por qué? Por la Guerra Fría. Sabíamos que el sistema comunista, ¿no? Socialismo, también si lo quieres llamar. Yo creo que estos niveles secundaria no nos hace mal llamarlo así por igual. Entonces, el sistema comunista establecía, ya sabes, ¿no? La propiedad pública, contrario al capitalismo, de los medios de producción y la expropiación de toda propiedad privada. O sea, no había propiedad privada, sino público, como lo acabamos de decir. Por ello, el gobierno pues controlaba las fábricas y administraba las tierras, ¿no? O sea, de eso se encargaba el Estado. Cuando empieza todo esto de la Guerra Fría, esta competencia, pues se va viendo que el comunismo, este sistema comunista, no es el mejor. Y entonces poco a poco empieza a tener como problemas económicos. Y obviamente se ve obligada a cambiar
sus reformas políticas y económicas. Entonces es en 1985 cuando entra la perestroika con el nuevo, con un gobernante nuevo. No vamos a ondear mucho en esto porque realmente nada más para que te des una idea. Empieza a tener problemas económicos, problemas políticos. ¿Y por qué problemas políticos? Porque era muy represivo. Este sistema era muy represivo, entonces la gente no estaba muy contenta. ¿Sí me explico? Entonces en 1985 entra la perestroika, en donde trata de tener un poquito más libertades, ¿no? Por ejemplo, empieza un proceso democrático, porque la democracia no estaba establecida. Y aún así, aunque trata de ser un poquito más flexible, la gente no se siente muy conforme. Y entonces es ahí cuando ya empieza el declive, ¿no? Y por eso consideramos que en 1989, con la caída del muro de Berlín, que era quien dividía a Alemania del este y el oeste, con la caída del muro de Berlín es cuando pues se da a entender, ¿no? Es el acontecimiento que nosotros vemos como el fin de la Guerra Fría y la desintegración, ¿no? O sea, la caída del bloque socialista o comunista. Y entonces, en 1991 se disuelve la URSS. De igual forma te puse este mapita en donde puedes ver cómo se fue pues fragmentando, ¿no? Que la URSS era esta unión, ¿no? De las repúblicas que se consideraban socialistas. ¿Se me explico? Entonces, pues ya, se desintegra, pues por eso hoy en día pues ya conocemos lo que es Rusia, ¿no? Lo que es Letonia, Estonia, entonces ahí ya los puedes ver, como acá en la imagen te muestro. Bueno, ¿qué te van a preguntar? Igual, esta pregunta puede ser que la reconozcas por lo de la caída del muro de Berlín o por la llamada perestroika, que la perestroika fue este conjunto de reformas políticas y económicas, o simplemente por el nombre de la URSS, ¿sí me explico? O por la palabra comunismo o socialismo. La verdad no creo que la confundas, está fácil, ¿vale? Ahora, bueno, y ese tema te recomiendo que lo estudies junto con lo de la Guerra Fría. Y Sudán del Sur. Sudán del Sur es la pregunta más común. De todas estas que te he puesto, yo creo que es la más común que he visto más en las guías. Sudán del Sur te lo presentan como el país que en el 2011 se independizó o el país más nuevo. Bueno, Sudán del Sur es un país de África que se independizó en el 2011. Sí, bueno, empezó más o menos desde el 2005, pero ya fue cuando se reconoció en el 2011. Ahora, lo malo es que, bueno, Sudán del Sur se independiza de Sudán del Norte, ¿no? Pero ha estado en problemas porque, pues, ha tenido conflictos religiosos. O sea, desgraciadamente el país desde el principio tenía conflictos religiosos. Se vio como que en guerras civiles. Todo esto por unas crisis políticas que si tú te pones a investigar, que te recomiendo que veas algunos videitos ahí en YouTube, están buenos, te das cuenta de que nada más fue un conflicto entre el presidente y el vicepresidente. O sea, fue un conflicto que tenían ellos y eso, bueno, un conflicto étnico incluso, porque las etnias estaban como uno pertenecía a una y otro a otra, entonces como que tenían ahí roces. Y ese conflicto entre dos personas, generó muchísimas muertes porque la sociedad ahí en los pobladores también se polarizó. Entonces, desgraciadamente, como te digo, generó muchísimas guerras y, por ejemplo, hasta el día de hoy todavía se considera que este territorio está en guerras civiles. Ahora bien, ya se ha bajado el conflicto, sin embargo sigue existiendo y se considera aún un gobierno inestable. Es el país más pobre. O sea, era lo que te decía. Es un país en donde todavía viven en chozas, ¿sí me explico? Y es un país en donde el gobernante no le interesa el bienestar de las personas. ¿Sí me explico? Entonces, que ya hoy en día, bueno, aquí como que lo damos por hecho, ¿no? Que al gobernante no le importa. Pero sí está en condiciones pues terribles, o sea, terribles en el sentido de toda la tecnología que existe hoy en día
y este país sigue viviendo así. Ahora, no es que al resto del mundo no le importe hacia el 100%, de hecho la ONU ha mandado ayuda, pero el gobierno en algún momento no lo dejaba entrar, no dejaba llegar la ayuda. Muchas personas huyeron del país, fueron en calidad de refugiados, y menos del 10% de las personas lograba llegar a los refugios. Entonces te digo, es un país en donde se vive una situación muy precaria, y yo creo que, al menos te digo, de este lado, pues somos sumamente afortunados, ¿no? Te recomiendo que veas algunos videos hay unos videos de youtubers conocidos que te podrían dar una visión para que entiendas de lo que hablo. Bien, bueno, entonces nos vamos ahora a espacios de soberanía, ¿sí? Ahora, ¿cómo que espacios de soberanía? Voy a hablar de fronteras aéreas, territoriales, marítimas e insulares. Aéreas, aire, ¿no? Territoriales, tierra. Marítimas, mar, e insulares, de islas. Pero, nada más te voy a dar dos definiciones. No porque no quiera enseñártelo, sino porque he notado que esta es la pregunta que siempre se repite en la guía. Y sobre todo si tú tienes la guía UNAM, vas a ver que esta pregunta está ahí. ¿Qué es la diferencia? O te preguntan estos dos conceptos: el mar territorial y la zona económica exclusiva, ¿no? ¿Qué es el mar territorial? Mira, el mar territorial es prácticamente, bueno, esto aplica para los países que tienen zonas litorales, que es prácticamente que tienen contacto con el mar, ¿no? Como por ejemplo México tiene mar. Entonces, el mar territorial abarca 12 millas náuticas. ¿Sí? 12 millas náuticas, ¿hacia dónde? Pues obviamente hacia el mar adentro. Y la zona económica exclusiva va a tomar no 12 millas, sino 200 millas mar adentro. Nada más lo que hace la diferencia es el número de millas. Y para que te des una idea, te puse esta imagen. Mira, aquí quiero que notes la imagen con atención, que el contorno azul es el mar territorial, son las 12 millas. Sí, por eso, por ejemplo, si hay islas, alrededor hay un como contornito azul, porque son las 12 millas, ¿no? A partir de la tierra, mar adentro, 12 millas. Y todo lo demás, lo azul clarito, es la zona económica exclusiva. Es más grande, ¿verdad? Pero no son 12 millas, ya son 200 millas. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Es una frontera marítima. Es prácticamente una porción, pero ahora de mar, que le pertenece o que está bajo la soberanía de un país, en este caso, por ejemplo, de México. Entonces México puede aprovechar esa zona, ¿para qué? Para extraer recursos, que pueden ser animales, ¿no? Marinos, pero también puede ser petróleo, ¿no? Que ese es muy importante económicamente hablando. Muy bien, bueno, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios, también coméntame qué tal te pareció este video y dale like a este video y suscríbete al canal. Nos vemos.